del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político FEPAP, consiguió el pescadito y compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, no pueden superar mentes brillantes en el campo de la teología, como un hombre apenas, donde no había tanta información en ese tiempo, de un año de conocer la Biblia, un año nada más, un año de conocer la Biblia, casi no había información, había mucho analfabetismo en el Perú, que un año de conocer la Biblia empiece la compilación del Decálogo Universal. Por eso viene el asombro, un hombre apenas de segundo de primaria, un año de conocer la Biblia, haya realizado todas estas maravillas. Entonces, en el fondo encontramos que no era él, porque está escrito pues en Isaías 58, 10 y 13, que tenía que juntarse cada cosa en su lugar, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, cada cosa en su lugar. Pero ya no es humanamente, es algo extraordinario, algo más, una fuerza sobrenatural que realiza para este ministerio. Por eso que le da en su testimonio, como dice Pablo en 2 Corintios 12, 1, 2, que vi a un hombre, dice, hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas. Entonces, ¿cuáles son esas palabras secretas que no se pueden oír? Y en su testimonio testifica que cuando llegó, fue arrebatado, vio un local muy hermoso y era transparente las paredes, era pues lleno de luz, había una mesa con 24 sillas. Él pensó en su corazón, ¿quiénes se sentarán aquí? Porque era algo extraño. Y cuando dio un paso hacia adelante, escuchó una voz, le dice, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. Bueno, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Qué interesante, para iniciar la obra. Y posteriormente el padre se puso de pie, porque estaban alrededor de una mesa, se puso de pie, se fue a la pizarra y empezó a escribir los mandamientos en una pizarra. Y posteriormente le dice el Espíritu Santo, anda a la biblioteca, trae una cartulina o un pergamino, trae una cartulina, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está, sin aumentar ni disminuir. Entonces dice, yo Ezequiel empecé a tomar nota tal y conforme está. Y una vez que finalizó, porque dice Deuteronomio 4.2, sin aumentar ni disminuir, y le dice, empezaron a revisar, vieron el visto bueno, conforme. Ahora te vas a la biblioteca, trae el libro de la vida. Y cuando llegué, vi 2 libros grandes. Uno era de la muerte y el otro era de la vida. Entonces yo quise coger el de la muerte, pero me entró un temor. Y mejor cogí el libro de la vida y lo presenté. Y luego, una vez que ya tenía los mandamientos en un pergamino, el libro de la vida, ahora sí le dice, antes enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Y le recalcó con Isaías 11:12, Mateo 24:31. Y empieza su labor. Estamos hablando, se da inicio en el año 56, empieza su labor. Ahora vamos a analizar un poquito más, como estamos hablando de la luz, revisando pues un libro de lo que dice el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Fíjese qué interesante este versículo. Levántate, o sea, es tiempo que te levantes y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria de Dios amaneció para ti. La oscuridad cubre la tierra y los pueblos están en la noche. Y sobre ti se levanta Yahvé y sobre ti aparece su gloria. Los pueblos se dirigen a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen, vienen a ti.
tus hijos vienen de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú empero al verlos te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar, y llegará a ti la riqueza de las naciones. En mí pondrán su esperanza las naciones lejanas, por el nombre de Yahvé, tu Dios, del Santo de Israel que te ha glorificado. Fíjese, hermoso este texto, Isaías 61 al 5 y versículo 9. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, y la gloria de Dios amaneció para ti. Levántate. Cuando hablamos, dice levántate, le está hablando, y resplandece que tu luz ha llegado. ¿A quién le dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria de Dios amaneció para ti? ¿A quién le está hablando? Revisando el libro de Isaías 42, 1, 6 y 7, interesante el contenido. Dice lo siguiente, he aquí mi siervo, quien yo sostengo, mi elegido. Entonces, ¿a quién le está diciendo? Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Dice, he aquí mi siervo, o sea, le está hablando a su siervo, a quien yo sostengo, lo sostengo, o sea, siempre lo tiene firme, pero en el caso pasa alguna cosa, él está sosteniéndolo para que no se caiga. Luego dice, mi elegido, el preferido de mi corazón. ¿No es cierto? No estamos hablando de una persona común, estamos hablando algo interesante. Por eso dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria de Dios amaneció para ti. Por eso dice en Isaías, y aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. Entonces, este siervo que está mencionando, mi siervo, quien Dios escogió, lo sostiene, es elegido, es preferido de su corazón de Dios, para que dé función, por eso, dé función, tiene que venir el Espíritu de Dios sobre él, porque el que hace los milagros, el que hace las señales, es el Espíritu de Dios, porque el instrumento no funciona mientras no el Espíritu lo movilice. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Para eso es necesario esclarecer un punto. Vamos a esclarecer un punto, por lo que yo le estoy mencionando, tiene que haber una base, ¿no? O sea, no puede ser superficial. En la entrevista que tuvo nuestro maestro el 29 de julio del año 1995, cuando vino una delegación de allá de Palestina, vino a conversar con nuestro maestro, pero no tanto fue primero con nuestro maestro, sino porque escucharon una novedad que habían pues israelitas, una comunidad acá en el Perú. Vamos a leer la entrevista que le hacen, dice, ¿no? Bueno, maestro, dice el que hablaba el castellano a medias, porque hablaba más el hebreo. Bueno, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en medio del desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad San Emiriato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es todo lo que escuchamos por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y con aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba y luego a Emiriato.
Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Nuestra misión es llevar el mensaje ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, y nos sorprende, nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con unas 20 familias, cuando en verdad son miles de miles. Pero vamos al punto de esta entrevista, y hay algo que digamos, esclarece lo que estamos mencionando en estos momentos, de que hablamos del siervo, hablamos del servidor, hablamos del instrumento para que funcione, para que trabaje, para que dé inicio para que dé inicio su labor. No es él, sino hay una fuerza mayor. Por eso dice Ezequiel: ya llegaste, ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Y un tema que le menciona en el año 99, dice lo siguiente, habla del tema de los dos testigos, uno del cielo y otro de la tierra. Entonces se ponen de acuerdo los dos, el del cielo y de la tierra, se ponen de acuerdo para realizar el trabajo para que está trazado en estos últimos días. Y uno de los puntos dice acá, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27, dice así el texto bíblico: este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. Fíjese, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. O sea, ¿quién trae las nuevas? El escapado. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado. O sea que le está hablando el profeta Ezequiel está escribiendo, dice: se abrirá tu boca para hablar con el escapado. O sea, se ponen de acuerdo los dos. Y hablarás y no estarás más mudo, y les darás por señal y sabrás que yo soy Jehová. O sea, el Creador es el que realiza todas las obras, pero vamos acá que se juntan, se ponen de acuerdo dos. Entonces nuestro maestro empieza a esclarecer, dice: entonces vendrá en ese día, está hablando para el futuro, para ese tiempo habla, vendrá un escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que trae las buenas nuevas, las buenas noticias. Que esas buenas nuevas se le llama, pues traducido, significa el Evangelio. Pues dice Evangelio, buenas nuevas o buenas noticias. Y cuando hablamos de las buenas nuevas, porque dice: conozco a un hombre de 14 años que fue arrebatado al cielo, donde oyó palabras secretas. Entonces, esas palabras secretas es nuevo para nosotros, una novedad. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa hablaron? ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Por eso dice, ese escapado es el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás, ya no estarás más mudo. ¿Qué cosa quiere decir? Dice nuestro maestro. ¿Quién es el que abre su boca para hablar? La carne, o sea, la carne es a quién está hablando. A la carne, no, la carne no es cierto. Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo. Tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque el espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Esto es así para que las gentes sepan quién es Jehová. Entonces el escapado, que es el Espíritu Santo, trae las nuevas. Para traer esas nuevas tiene que tomar un cuerpo, un instrumento, como dice nuestro maestro, una carne. Entonces a través de ese instrumento empieza a hablar por la boca del instrumento. Por la boca del instrumento empieza a hablar. Por eso dice nuestro maestro en su tema, la creación de Cristo: si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca, dice, vuelvo a repetir, dice, si Cristo
Si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, este es poderoso en él, poderoso, ¿no? Es poderoso. Por eso vuelvo a repetir, dice bien claro, el Espíritu es el que habla por la boca del cuerpo, de la carne o del personaje o del siervo, como dice la Escritura. Ya no estarás mudo, ya no, empieza a hablar. Entonces ahora sí confirmamos lo que dice acá de acuerdo a Isaías. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria de Dios amaneció sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y los pueblos están en la noche, o sea, no hay luz para ellos. Sobre ti se levanta Yahvé, sobre ti aparece su gloria, sobre este personaje. Y luego dice en Isaías 42:1, y aquí mi siervo, dice, mi siervo a quien yo sostengo, o sea que Dios lo escogió a ese siervo, lo sostiene, su elegido, su preferido de su corazón. Pero para que funcione, para que funcione, para que tenga, digamos, validez, dice, he puesto mi espíritu sobre él, o sea que para que funcione, he puesto mi espíritu sobre él. O como dice acá, el escapado, tiene que venir escapado trayendo las buenas nuevas, y para que no esté mudo, hablamos de escapados del Espíritu Santo, que es en griego Espíritu Santo, y en hebreo es Ruach, que es la fuerza de Dios, esta fuerza sobrenatural. Entonces viene sobre el escapado, sobre la carne, o el siervo que está hablando acá, y entonces ya no está más mudo, empieza a hablar. Pero ¿qué cosa va a hablar? Ese es el punto. ¿Qué va a hablar? Repitiendo lo que dijo Pablo en Corintios, conozco a un hombre hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas. Entonces, ¿qué tiene que enseñar esas palabras secretas? Por eso dice acá, he puesto mi espíritu sobre él, y él les enseñará mis juicios a las gentes. ¿No? Y les enseñará mis juicios a las gentes. Y cuando hablamos de los juicios que enseñará a las gentes, dice Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, dísteles juicios rectos. Cuando hablamos de juicios, en versión española dice, son normas justas. Estos juicios vienen a ser normas justas. En versión Reina Valera 2015 dice, son decretos justos. Y Reina Valera contemporánea, estamos hablando de las versiones, como lo explican esta palabra de juicio, dice consejos sabios. Y Nueva Traducción Viviente, instrucciones justas. Entonces no estamos hablando de un juicio donde va a ser juzgado, sino está hablando de una instrucción justa, de un consejo sabio. Estamos hablando de un decreto justo o normas justas. Por eso dice, él enseñará mis juicios a las gentes. En resumen, encontramos que va a enseñar normas, preceptos, edictos, mandatos. Eso tiene que enseñar, que se le conoce como ley. Y ley es como dice la Constitución del Estado, de ahí viene pues mandamientos, mandatos, que más bien decretos, así va bajando. Entonces eso se va enseñando. Entonces eso tiene que enseñar mis juicios a las naciones. Por eso dice, hemos visto lo que dice en Isaías, como dice a las naciones, ahí menciona que los pueblos se dirigen a tu luz y reyes, el resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla, todos se reúnen, vienen a ti. ¿Por qué? Porque empezó a alumbrar la luz, empezó a alumbrar la luz.
Por eso dice, la oscuridad cubre la tierra, los pueblos están en la noche. Y sobre ti se levanta Yahvé, y sobre ti aparece su gloria. Entonces por eso los pueblos se dirigen a tu luz y los reyes alrededor de tu aurora empiezan a reunirse. ¿Por qué? Porque viene a ser, por eso dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Pero para eso, como estamos viendo, vuelvo a repetir, es un siervo, un escogido, un elegido, un preferido de su corazón de Dios. Y Él lo sostiene, lo protege de día y de noche a su siervo, a su servidor. Pero para que este servidor, o digamos, hablamos de este varón, para que funcione, ya no es solo, sino mediante el Espíritu, o como dice en Ezequiel, mediante el escapado. El escapado ya no puede estar más mudo. Hablarás trayendo las buenas nuevas, las buenas noticias, que viene a ser el Evangelio, o viene a ser también, se le conoce como Torá en hebreo, que viene a ser la doctrina, la enseñanza de Dios. Entonces, viene para enseñar. Por eso les enseñará mis juicios a las naciones, les enseñará mi Torá a las naciones, en otras palabras. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado, ahí está, te he formado, o sea, Dios lo formó, lo eligió, lo formó, así como Moisés. Moisés fue elegido de medio de todos sus hermanos, fue criado en una corte egipcia, preparado para ser un faraón, fue general. Pero ¿quién ha hecho todo eso? Dios. ¿Por qué? Porque con el tiempo tenía que legislar, con el tiempo tenía que gobernar una nación, porque el pueblo cuando salió de Egipto eran casi 3 millones de habitantes. Y en el camino se iban procreando, se iban creciendo un poco más. Entonces, por eso, vemos acá, he puesto mi espíritu sobre él, y él les enseñará mis juicios a las gentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la tierra está cubierta de oscuridad, y los pueblos están en la noche. O sea, no hay luz, no hay nada, no hay eso. Podemos esclarecer sobre esa luz. Dice, dice, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo. Te he destinado para que unas a mi pueblo y sea luz para todas las naciones. Te he destinado para que unas a mi pueblo. Fíjense, estamos hablando, te he destinado para que unas a mi pueblo. ¿Por qué lo llama a unir a su pueblo? Porque el pueblo, para empezar, ha sido disperso. Por ejemplo, si hablamos históricamente, no se sabe dónde están las 12 tribus de Israel. Sabemos que están ahí en Palestina, pero solamente la tribu de Judá. ¿Y los restos dónde están? Pero menciona acá que para que una su pueblo se viene para la unificación. Pero vamos a revisar primero Isaías 11:12 para comprender un poquito más. Y levantará pendón a las gentes. Está mencionando que pendón es una bandera, como una señal que tienen que levantarse. Levantará pendón a las gentes y juntará lo desterrado de Israel. Se viene para juntar lo desterrado, los que están dispersos en todo el mundo. Que reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Se viene para juntarlos. Por eso vuelvo a repetir lo que dice en Isaías. Te he destinado para que unas a mi pueblo. Y esto está hablando ya para el futuro, no está hablando para el pasado. No, para el futuro, o sea, para este tiempo, en otras palabras. ¿Por qué te he destinado para que unas a mi pueblo? Si vemos la historia de Moisés, la historia cuando Dios le dice, anda a Egipto y lo sacas a mi pueblo y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12 está escrito. Ahora, Moisés lo sacó con el poder de Dios, Dios estaba en todo. Bueno, la cosa es que el pueblo lo sacó de Egipto y lo puso a pie del monte. Y el problema es
El problema en ese tiempo, de que pues, claro que el pueblo no lo recibió, pero lo sacó. Y después vienen los problemas futuros. El pueblo empezó a dispersarse, se empezaron a dividir. Después de la muerte del rey Salomón, 10 tribus pasaron a un lado, formaron el reino de Israel. 2 tribus quedaron en la parte del sur, en Judá y Benjamín. Y con el tiempo se desapareció el pueblo de Israel en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. Y empezaron a traer Palestina. Y ahora sí que está Israel, lo han recuperado pues en el año 1948. Pero el problema es lo siguiente, nadie sabe de qué tribu pertenece. Tendrá pues algunos por acá, por allá, pero ¿dónde está el resto? Entonces habla ya para el futuro, que en el futuro tenía que reunir a su pueblo. Empieza a reunirse y en Isaías aclara de que tiene que ser ni siquiera pues en grupos, sino uno por uno, imagínense, uno por uno. En una grabación dice nuestro maestro, de 2 en 2, de 1 en 1, pero la Biblia te dice de 1 en 1. Antes no, pues fue en grupo, trajo, como le vuelvo a repetir, son casi 3 millones que salieron, con todos otros esclavos de otras naciones que habían tomado como de guerreros, lo tenían como esclavos. Entonces, salieron esa cantidad, pero en ese tiempo es al revés. Primero vamos a pasar lectura, Isaías 27:12. Y acontecerá que en aquel día que irá Jehová desde el Albio, o sea, desde el inicio del río, hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. Como viene, que tienen que ser juntados, como dice acá en Isaías, serán juntados los que están desterrados de Israel y reunidos los que están esparcidos en todos los 4 cabos de la tierra. Entonces tiene que ser de uno en uno. Y el trabajo de este siervo, que Dios lo elige, mi escogido, que yo lo sostengo, dice, ¿no? El elegido de Dios, su misión es juntarlos ahora. En el futuro, estamos hablando de este tiempo ahora, empieza a juntarlos de uno en uno. ¿Y cómo se revelan las cosas? Primero, como salieron pues de Egipto casi 3 millones de habitantes, no recibieron los mandamientos. Moisés tuvo que romper los mandamientos porque el pueblo lo había traicionado con el dios Baal, presentando holocaustos al dios Baal, hicieron fiesta. Entonces se rompió ese compromiso y se escribe segunda vez, cuando Moisés subió al monte por segunda vez, se escribe para el futuro, como dice Salmo 118. Entonces en el futuro aparece y tiene que formarse un pueblo con gente que no es su gente, dice Pablo en Romanos 10, 19, 20, 21. Con gente insensata, con gente torpe, con gente que no sabe nada lo que es de la Escritura, o no sabe nada lo que es de Dios. Con eso forma su gente, lo empieza a juntar los desterrados de uno en uno, increíble. Por un lado es un trabajo muy bonito, muy hermoso, pero de uno en uno, ¿qué tal trabajo? Y todos nosotros ocupados ahora, si no tampoco estuviéramos anunciando, porque la misión es que escuchen o dejen de escuchar, pero tienen que ser reunidos. Los que son de Dios vendrán apresuradamente, vendrán porque escucharon la voz de Dios y vendrán. Y la voz de Dios son los mandatos divinos, de lo que estamos hablando en este tiempo, en momento. Por eso dice aquí, mi siervo, que yo sostengo, mi elegido, lo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y él les enseñará mis juicios a las naciones. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo, para unir a su pueblo, que sea luz para todas las naciones. Ese es el punto. Destinado para que unas a mi pueblo. Y luego, revisando el libro de la Alajá, Sabiduría de los Judíos, nos habla algo similar a lo que dice el profeta Isaías.
Vamos a leer en el capítulo 11 del libro de la Alajá, Sabiduría de los Judíos. Primeramente dice que el Mesías tiene que ser un descendiente de David, tiene que ser un estudioso de la Torá con perfección, se ocupa de la Torá, un genio en la Torá, con conocimiento de Torá, escrito y oral, va a hacer que todo el pueblo vaya por el camino de Torá, o sea que todos tienen que poner por práctica los mandatos divinos. Luego va a hacer que todos regresen, ahí estamos lo que estamos hablando, para que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel. Entonces viene para unir a su pueblo, para juntarlos de los cuatro cabos de la tierra, para reunirlos. Por eso dice, va a hacer que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel. Hablamos de este personaje, de su siervo, o de su servidor, va a tener sabiduría más que Salomón. Fíjese, sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés, y va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. O sea que viene el tiempo de que tiene que restaurarse todo lo que ha quedado paralizado. Restaurarse. Se restaura Rosario, Luna Nueva, las fiestas solemnes, se restauran los sacrificios, los holocaustos, empiezan a restaurarse todo. Por eso voy a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. No estamos hablando pues por ofrendas en monedas, no, porque estamos hablando de primicias, estamos hablando de primogénitos, y eso termina en un altar. ¿Ah? Ahora dice que el Mesías va a ser de padre y madre biológico. Van a ser de padre y madre biológico, nada de... Encontramos el Nuevo Testamento, solamente Lucas habla el doctor, un solo versículo, después no menciona nada. Entonces, va a ser de padre y madre biológicos, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. ¿Ah? Acá no es, yo soy el elegido, yo salgo al frente, no, Dios es el que tiene que decretar, así como Moisés fue elegido desde el vientre materno, fue criado pues en una corte egipcia, preparado todo, luego lo mandó pues a la final terminó pastoreando de pastor. Así que el Señor le mostró también qué cosa es la humildad, porque con tanto conocimiento pues era un hombre soberbio, tenía mucho conocimiento, pero también hizo lamer el polvo para que se sienta que es la pobreza. Entonces, con todo ese conocimiento se convirtió en un hombre humilde, un hombre manso. Por eso es bueno saber ambas cosas, no solamente saber lo que es riqueza y saber lo que es pobreza, para comprender a ambos. Pues, fíjese, él sabía que él es el encargado de sacar al pueblo de Egipto. No sabía, hasta que llegó su tiempo y le habló. Por eso, amigos, cuán importante es, por eso dice, el Mesías va a ser de padre y madre biológicos, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Acá nada, yo quiero, no, Dios lo decide. Pero lo importante acá, como dice también el libro de la Alajá, que el Mesías no es el objetivo, es un instrumento, un medio para llegar al objetivo. Eso tenemos que entender bastante. O sea, el Mesías no es el objetivo, por eso dice Pablo en Corintios 15, 19, en versión Reina Valera de 1909, ahí dice en el 15, 19, aquel que solamente espera en Cristo es el más miserable de todos los hombres. Fíjese, aquel que solamente espera en Cristo es el más miserable de todos los hombres, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el Mesías no es el objetivo, sino es el medio para llegar al objetivo. Él va a llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se llegue a su Creador, con esa finalidad. Por ejemplo, tenemos en el primer mandamiento donde dice a Jehová tu Dios temerás. Viene con ese fin para que el hombre tema a su Dios, se allegue a su Dios, le sirva a su Dios. No que le tema a Él, no que le sirva a Él, que lo adore a Él, no. Es para que adore a su Creador, le sirva a su Creador. Por eso es el medio, por eso viene a ser el intermedio. Entonces vemos acá
que viene a ser, pues, según los sabios, debe ser un estudioso de la doctrina de Dios, ocupado siempre en él, un genio, con un conocimiento escrito y oral, va a hacer que todo el pueblo vaya por el camino de la doctrina de Dios, va a hacer que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel, va a tener una sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés, va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas, así que se restauran los sacrificios, los holocaustos. Va a ser de padre y madre biológico, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Luego dice que el Mesías no es el objetivo, sino es el instrumento, un medio para llegar al objetivo. Tiene que llegar para hacer brillar la luz divina, o sea, la luz divina, que es Dios, en otras palabras, para que la humanidad se llegue a su Creador. El ser creado reconozca a su Creador y esté conectado con su Creador. Esa es la misión. Por eso estamos viendo acá lo que dice en Isaías. Lo que dice en Isaías: te he destinado para que unas a mi pueblo y sean luz para todas las naciones. Y seas luz para todas las naciones. ¿Y cuál es su, aparte de enseñar que sea luz a las naciones, porque tiene que enseñar los juicios que vienen a ser, pues, hemos visto anteriormente, eso, los juicios de Dios, estamos hablando que vienen a ser las normas, los decretos, las instrucciones o los consejos sabios de parte de Dios para que el hombre viva conectado con Él? Entonces, viene para enseñar, pero hay una función muy interesante, para abrir los ojos a los ciegos. Fíjese, porque si hablamos de los ciegos, hay dos tipos de ciegos: el ciego por naturaleza o ciego por un accidente, y otros ciegos es que no pueden ver la luz de Dios o la luz divina, no lo pueden ver. Pues para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel. Estamos hablando de dos tipos de cárcel: cárcel donde te privan de tu libertad. Otro es preso en sus mismas ideas, preso en sus propios errores. Entonces hablamos otro tipo de preso. Y del calabozo, lo que están en la oscuridad. Fíjese, a veces uno que vive a tientas, no sabe nada, no conoce, por eso dice anteriormente, la oscuridad cubre la tierra, los pueblos están en la noche. Entonces viene para lo que está en una oscuridad para darle una luz. Pero ¿cómo va a obtenerlo esto? ¿Cómo se obtiene? Por eso dice, para abrir los ojos a los ciegos. Esa es su misión de Él. Su misión no es que simplemente venga a un ciego de nacimiento y le abra la vista, es una señal nada más, sino en la parte espiritual se le refiere a otra cosa. Los ciegos, a los que están presos en la cárcel, a los que están en los calabozos, a los que están en la oscuridad. Pero ¿cómo se abre? Se va a abrir sus ojos. ¿Cómo se va a abrir sus ojos? ¿Cómo lo va a sacar preso de las cárceles? ¿Cómo lo va a sacar de los calabozos que están en la oscuridad? ¿Cómo lo va a sacar? Aunque ya hemos visto, tiene que ser un estudioso de Torah, tiene que estar bien, sabe escrito y oral, va a enseñar a todos que vayan por camino de Torah, que es por la doctrina. Entonces, esa es su misión, de hacer conocer, como dice en el testimonio: anda y enseña. Anda y enseña. Entonces, para que se abran nuestros ojos, no estamos hablando de los ojos de naturaleza cerrados o ciegos, no, sino estamos hablando otro tipo, otra forma en la parte espiritual, como es en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es una antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida. De la reprensión es la enseñanza, que si reprensión significa mediante la enseñanza, mediante el conocimiento, al hombre lo frena, busca que moderarlo y le prohíbe ciertas cosas negativas que de repente está acostumbrado. Entonces le prohíbe: no hagas esto. Es como decir, de repente, pues, le gustaba robar, pues deja de robar. Se le está prohibiendo. Y lo está moderando también de un hombre, digamos,
de un hombre perverso, un hombre de bien, y lo frena de malos impulsos, pero eso viene a ser mediante la enseñanza, mediante el conocimiento. Entonces, su misión no es el Mesías, o sea, digamos, el servidor, como dice en Isaías, lo sostiene Dios, Dios lo ha elegido, es su preferido, es su corazón. Tiene que venir, pues, el escapado o he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, mediante el espíritu empieza a enseñar los juicios a las naciones, mediante las normas, edictos. Entonces, como dice acá, se convierte entonces esas normas, esos juicios, en una antorcha, y el conocimiento que va adquiriendo, esa es la luz. Esa es la luz que empieza a despertar, empieza a ver la luz divina. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, porque Él está mostrando que no debe tropezar. Si le dice, por ejemplo, ya no robes, te dice no debes robar, entonces ya te pone una lámpara en tus pies para que no tropieces. Y lumbrera a mi camino. O como dice en Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras me da luz, o la explicación de tus palabras me da luz. Por eso dice, la enseñanza es una luz, y da entendimiento al sencillo, al humilde, aquel que no rehúsa recibir las palabras de Dios. Entonces, algo interesante encontramos acá en este ministerio: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, y la gloria de Dios amaneció sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y los pueblos están en la noche. Entonces ha venido para eso, trayendo la doctrina de su Padre para enseñar, y el conocimiento, esa es la luz. Pero estamos hablando de este siervo donde el Espíritu Santo obra a través de él, porque humanamente no se puede hacer las cosas, sino el Espíritu le empieza a guiar para bien. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.